y seguimiento y evaluación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. El doctor Martínez es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Gestión Ambiental Municipal, Gestión Pública, Derecho Ambiental, Educación Ambiental y Docencia Universitaria. Especialista, asesor, coordinador y diseñador de sistemas y proyectos técnicos y ambientales del Servicio Público Domiciliario, Acueducto, Alcantarillado y Aseo en Colombia desde el año 1996. Es asesor y coordinador de proyectos de agua potable y saneamiento en los componentes técnico, ambiental y financiero de entidades oficiales como la MABDT, la UAESP, el IDU y la Secretaría Distrital de Planeación. ¿No? Disculpe, doctor. ¿Este no es suyo? ¿Es este? Ay, no es ordenado. Qué pena, doctor. Voy a corregir una información acerca del perfil del doctor Huber Martínez. El doctor Martínez tiene experiencia laboral en cargos como director de Estrategia y Seguimiento y Evaluación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, director sectorial de Recursos Naturales y Medio Ambiente, subdirector de Fiscalización Sectorial de Recursos Naturales y Medio Ambiente y subdirector de Análisis Sectorial Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Contraloría Distrital de Bogotá. Asesor Escuela Superior de Administración Pública ESAP en el Programa de Administración Pública Territorial y Desarrollo del Proyecto de Investigación sobre la creación de una región verde en algunos departamentos de la Amazonía colombiana y la viabilidad de la aplicación del Protocolo de Kioto. Gerente General, Consultor y Constructor Ambiental GC Ambiental. Asesor de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder. Posee experiencia como docente en universidades como la Universidad Tecnológica de Bolívar, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Bosque, entre otras. Demos la bienvenida al doctor Huber. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos es muy grato estar aquí en una ocasión muy especial. A 5 meses de acabar una administración le podemos entregar un balance sobre el tema de residuos sólidos a la ciudad y la idea es que ustedes como ciudadanos sean voceros de ese informe, pero igualmente presentar todo lo que Bogotá ha avanzado en el tema de residuos sólidos para esos otros países, para Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y para aquellos otros que de una u otra forma están aquí presentes, porque creo que es el momento y la ocasión de demostrar cómo una entidad ha evolucionado en 4 años. Y creo que normalmente en este tipo de eventos uno no hace reconocimientos, pero aquí hay que hacer unos reconocimientos muy importantes. Lo primero, hay que reconocerle a nuestro alcalde mayor y a nuestra alcaldesa encargada el propósito de haber construido un plan de desarrollo donde los residuos sólidos hacían parte fundamental de la esencia de un cambio de ciudad, de una Bogotá a una Bogotá positiva. Esa esencia la vamos a ver reflejada hoy en la presentación, porque de una u otra parte fue ese compromiso que adquirió él como alcalde de esta ciudad para cambiar esto que hoy es un propósito y dentro de algunos días una realidad. Pero igualmente hay que hacer unos reconocimientos a los 4 directores que de una u otra forma han pasado por esta institución y que por circunstancias que no vienen al caso han tenido que abandonar el barco. A la doctora Fabiola Ramos, a la doctora Victoria Eugenia Virviescas, a nuestra muy querida y llamada directora Miriam Margot Martínez, que era la que debía estar aquí haciendo esta presentación, y al director entrante, que lleva tan solo unas horas,
al doctor Juan Carlos Junca, porque de una u otra forma ellos son los pioneros de este proceso. Pero quizá el reconocimiento más importante que se tiene que hacer es a todos y cada uno de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, porque con ellos hemos podido construir esa Bogotá distinta, esa institución que hoy pasó de ser prácticamente desconocida a ser reconocida a nivel local, venerada a nivel regional, fortalecida a nivel nacional y consultora a nivel internacional. Hoy podemos entregarle ese deseo de ser la Secretaría Técnica de la subregión para el norte de América Latina del IPLAN. Gracias definitivamente a aquellos que de una u otra forma han podido generar esta realidad en nuestra ciudad. Bueno, lo primero que tenemos que contarle a nuestros invitados extranjeros es qué es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos es una entidad adscrita a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que juega un papel fundamental porque es la encargada de planear, supervisar, controlar todos los servicios públicos de aseo, recolección, barrido, limpieza, disposición final, ¿sí? Al igual que dos servicios adicionales, los servicios de cementerios de las 4 instalaciones públicas de la ciudad y el alumbrado público de la ciudad. Esta es nuestra misión institucional y el deseo de buscar permanentemente un cambio sustancial en esto que hoy es una realidad. El primer elemento que tenemos que mostrar es cómo hemos avanzado a esas 3 eres. Para avanzar en esas 3 eres tengo que contar antecedentes. Nosotros arrancamos en el 2009 generando un cambio conceptual, un poco hacer un reconocimiento a lo que veníamos haciendo. Y para ello, en el 2009 hicimos 2 foros, un foro internacional sobre el manejo de los residuos sólidos en sitios de disposición final, buscando tener rellenos sanitarios sostenibles. Lo hicimos hacia mediados del mes de noviembre con la participación de varios países del mundo, donde de una u otra forma encontramos elementos fundamentales para tratar de encontrar lo que queríamos en ese nuevo proceso, en esa licitación del relleno sanitario que el año pasado adjudicamos. Posteriormente hicimos el Foro Internacional para aprovechamiento de residuos de demoliciones o construcciones. Lo hicimos en la Sociedad Colombiana de Ingenieros con el patrocinio de ellos, buscando con un propósito eso, tratar de generar el aprovechamiento de los residuos, haciendo de que esos residuos que hoy se disponen inadecuadamente se volvieran en una materia disponible, en una materia prima, que hoy pudiéramos tener como principio una realidad, la realidad de que los residuos sólidos en nuestra ciudad sean una materia prima, especialmente basado en los escombros o los productos de las demoliciones y construcciones. Pero igualmente hemos avanzado en estas 3 eres en propósitos institucionales. Creamos a través del Plan de Gestión Ambiental de la ciudad los planes institucionales de gestión ambiental para la ciudad y dentro de ellos estaba el aplicar las 3 eres, reducir la utilización de residuos sólidos, reutilizar esos residuos y buscar el reciclaje de los mismos. Hoy encontramos, no solamente en nuestra entidad, sino en todas las entidades del distrito, ese propósito. Ya no encontramos vasos desechables para servir el tinto, sino encontramos el pocillo de porcelana que nos permite, obviamente, reutilizarlo y así reducir el volumen de residuos que a la ciudad se tiene. Pero también hemos sacado el decreto 400, que es una norma que obliga a que todas las entidades públicas del distrito generen esas 3 eres, reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos, buscando con ello que eso se convierta en una materia prima. Pero no quisimos dejar eso allí, avanzamos con 28 universidades de la ciudad. Creamos la red PRIDES, de proyectos de reciclaje en instituciones de educación superior. Esas 28 universidades construyeron un plan de gestión para el manejo integral de los residuos sólidos y hoy han venido reduciendo
lo que se vierten o se transportan al relleno sanitario, generando un propósito en la reducción de los residuos que se disponen. Hoy tenemos 2 publicaciones que algunos de ustedes las van a recibir, que cuentan esa historia. La una es el fortalecimiento de la cultura del reciclaje en las entidades de educación superior y la otra es la gestión integral de residuos sólidos en instituciones de educación superior. 2 documentos que de una u otra forma hacen parte de una realidad, es que las universidades del distrito quieren cambiar hacia ese avance de lo que hoy queremos, un país con basura cero. Pero tampoco nos quedamos allí, empezamos a normatizar sobre el aprovechamiento real de los residuos de la construcción. Hace pocos días se emitió la resolución 2397 del 2011, donde se dan claros indicios de cómo todas las entidades públicas que se encargan de hacer construcciones tienen que aprovechar residuos de la construcción, o sea, empezar a reciclar material y con ello empezar a hacer una realidad, a generar ese ciclo, a cerrar ese ciclo productivo de esos materiales que de una u otra forma se tienen que convertir en materia prima para la ciudad. Todo esto ha generado que de una u otra forma hayamos empezado a disminuir en el volumen de residuos que los ciudadanos hoy generamos en nuestra ciudad. Si revisamos las cifras y las estadísticas desde hace unos años para acá, hemos venido reduciendo. Anteriormente la producción per cápita para Bogotá estaba en promedio entre 116 a 120 gramos por habitante día. Hoy estamos en una cifra cercana a los 720 gramos, generando una reducción que oscila entre los 25 a 30% de la cantidad. Corrijo, no eran 120, eran 1.200 a 720 gramos. Esto genera y evidencia una realidad, es que la ciudad ha cambiado. Y esa ciudad ha cambiado debido a ese cambio en la cultura de los generadores, de nosotros los ciudadanos, porque de una u otra forma nos hemos dado cuenta que estamos en un mundo consumista y en la medida en que reduzcamos la generación de residuos, estamos haciendo un propósito fundamental, modificar elementos que en esencia son realidades y que de una u otra forma han generado problemas, que como son los problemas ambientales, en la disposición final los problemas sociales, que de una u otra forma han cambiado a las personas y los ahorros económicos que también en términos prácticos los vamos a evidenciar con ese cambio de cultura. Hoy encontramos que en términos generales tenemos una cantidad de residuos cercanos a los 1.400 toneladas días de residuos que se aprovechan. Ese es otro reconocimiento que tenemos que hacérselo. Tenemos que hacerle ese reconocimiento a nuestros más de 15.000 o 18.000 recicladores de oficio, que de una u otra forma, desde las grandes jornadas de labor, han venido recuperando ese material. Ese material hoy no llega al relleno sanitario y hace parte de esa cadena productiva. De eso derivan su sustento, de eso derivan la razón de ser, de eso derivan su esencia. Y por eso, de una u otra forma, hay que hacerles ese reconocimiento, porque ellos, con su labor diaria, han contribuido a disminuir el impacto ambiental que se genera hoy en el relleno sanitario de Doña Juana, como también han generado un beneficio social, contribuyendo a tener un sustento de vida, pero adicional a eso, disminuyendo en el costo que nos genera a todos los bogotanos el manejo de los residuos. El primer programa que quiero mostrarles a ustedes es el programa de gestión integral de residuos sólidos orgánicos para Bogotá. ¿Y esto por qué? Ahorita van a encontrar una razón de ser. Nosotros hacia, digamos, mediados de esta década, teníamos el reporte de que al relleno sanitario de Doña Juana estaba llegando más o menos entre el 75 y el 82% de materia orgánica. Y de allí surgen, digamos, unos elementos fundamentales para empezar a construir una visión distinta de la ciudad. El primer propósito era tratar de disminuir la cantidad de residuos orgánicos que de una u otra forma generamos y que llegan al relleno sanitario de Doña Juana. Y esto, pues obviamente hizo eco y la máxima autoridad legislativa de la ciudad, que es el Consejo de Bogotá, emitió el Acuerdo 344. Ese Acuerdo 344 tiene ese propósito, el de tratar de disminuir sustancialmente la generación de residuos sólidos
no solamente en la fuente, y si se generan, buscar el aprovechamiento del mismo. Para ello, pues obviamente hemos emprendido una labor con dos instituciones más, con la Secretaría de Hábitat, con la Secretaría de Ambiente y obviamente la coordinación de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Se ha emprendido una serie de acciones que de una u otra forma buscan y conllevan a ese propósito, a reducir el volumen de residuos orgánicos y si se generan, buscar el aprovechamiento. Evidenciemos dentro de los análisis de las investigaciones que hemos venido haciendo sobre residuos sólidos en la ciudad, la caracterización, y vamos a evidenciar esa realidad. Vemos que en la ciudad hay 4 grandes cantidades de residuos que definitivamente marcan el componente de esos residuos y donde de una u otra forma debemos atracar con el único propósito de que no se llegue a disponer los residuos allí. El primero es el de alimentos no procesados, o sea, los residuos de cáscaras, los residuos que de una u otra forma, los residuos de cocina, ¿sí? Generando un 51% de, digamos, la caracterización de los residuos que están llegando al relleno del sanitario de Doña Juana. El segundo componente lo está generando los residuos peligrosos que se generan en los distintos domicilios. Las pilas, los bombillos, las baterías, las pastas, o sea, se han generado una serie de residuos que son considerados peligrosos y que hoy afortunadamente estamos trabajando con la Secretaría de Ambiente para generar un cambio en el comportamiento de los ciudadanos y disminuir este porcentaje que definitivamente consideramos que es bastante significativo. El tercero es el plástico, ¿sí? Generando un 10% de ello, y el cuarto son los alimentos preparados. Si nosotros sumamos estos 4 componentes, nos dan más del 85% de los residuos. Esto demuestra claramente que el material potencialmente aprovechable ha venido saliendo de la escala productiva, lo que genera y demuestra que existen 2 comportamientos que en la ciudad han cambiado. El primero, en la generación de residuos, y en lo segundo, en el aprovechamiento de esos residuos, o sea, el separarlos de la fuente que va a ir al relleno para buscar el aprovechamiento de esos y entrarlos en un ciclo productivo. Esto demuestra claramente que la ciudad ha venido avanzando sustancialmente en este propósito, en el propósito de disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el relleno sanitario de Doña Juana. El otro es el componente químico de ese material, y lo evidenciamos, o sea, si nosotros recordamos la diapositiva donde el mayor porcentaje estaba dado entre los residuos de alimentos no procesados y los procesados, pues obviamente el mayor nivel digamos, de componente químico de los residuos estarán dados en los elementos putrescibles, en los elementos de jardín y en la humedad total que se degrada. Entonces, estos porcentajes pues obviamente ayudan a demostrar claramente que lo que llega al relleno sanitario de una u otra forma es un material orgánico, pero que poco a poco, de una u otra forma, se ha venido disminuyendo. Y vemos cómo en la escala van reduciendo los otros componentes. Esto es un resultado de las plazas de mercado de la ciudad y evidencia igualmente lo que, digamos, permite fundamental el propósito de este programa de manejo de los residuos sólidos. Las plazas de mercado generan el mayor número de residuos orgánicos que pueden ser aprovechados. Esto, pues obviamente nos daban un indicador fundamental para ir desarrollando ese proyecto piloto que de una u otra forma hoy ha generado unos grandes cambios y han empezado a generar un cambio en el comportamiento de algunas poblaciones, como lo vamos a ver a continuación. Entonces vemos que todas las plazas de mercado que en Bogotá existen, pues obviamente tienen un volumen alto de residuos orgánicos que pueden ser potencialmente aprovechables y que hoy pues han empezado a buscar ese camino, a encontrar que en el aprovechamiento de esos residuos está un resultado real y efectivo, en buscar ese recuperador de suelos, en buscar esos abonos orgánicos, en buscar que de una u otra forma estos elementos vuelvan a ser parte de ese suelo y a la vez nos permitan disminuir los residuos que se entierran en los rellenos sanitarios. Este es el gran centro de acopio de residuos de la ciudad, Corabastos, y vemos nomás para la fecha que es diciembre del 2009, el volumen que más o menos en términos generales generaban alrededor de los residuos orgánicos. Estamos casi generando en esa única plaza de mercado más de 100 toneladas al día, ¿sí?
Esto demuestra claramente que hay un gran potencial de residuos orgánicos que la ciudad tiene que empezar a trabajar para desarrollar proyectos productivos que conduzcan a que estos residuos no se entierren, sino se aprovechen. Y prueba de ello es lo que se ha venido haciendo, es generando a través de experiencias comunitarias, experiencias empresariales, fenómenos que de una u otra forma han empezado a generar ese cambio cultural en la ciudad. Aquí tenemos 5 experiencias de diferentes zonas de la ciudad, en el humedal de Tibanica, en todo lo que es la localidad de Chapinero, también es la localidad de Chapinero, en Suba, experiencias pedagógicas escolares. Recordemos, el año pasado hicimos un encuentro de experiencias educativas de los colegios y escuelas del distrito y nos mostraron esas experiencias que de una u otra forma se vienen haciendo dentro de los proyectos ambientales escolares, como una realidad, encontrar en esos residuos un elemento fundamental, encontrar esos abonos orgánicos que después en las huertas que ellos mismos tienen, pues obviamente los utilizan. Más experiencias, el de adultos mayores, el del jardín botánico que de una u otra forma han venido trabajando, el de la comunidad en la Fiscala, todo lo que es una granja, digamos, social en Ciudad Bolívar que se conoce como Guaitiquía. Estos son experiencias que de una u otra forma demuestran esa realidad. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo los estudios, vamos a colgar en los próximos días los estudios para poder ubicar en áreas de la ciudad plantas procesadoras de materia orgánica. Pero adicional a eso, se obligó que en la próxima recolección, que aspiramos que el viernes se adjudique, cada uno de los consorcios de aseo presenten un proyecto piloto. ¿Para qué? Para aprovechar tanto el material verde, producto de la poda y de la poda de árboles y corte de césped, como la de plazas de mercado y grandes productores de residuos orgánicos, como una propuesta para ir aumentando y evolucionando en este deseo, en buscar que los residuos orgánicos se conviertan en una materia prima y no en un residuo que se deposite. El segundo programa que vale la pena resaltar es el programa distrital de reciclaje. El programa distrital de reciclaje tenía 4 propósitos fundamentales. El primer propósito es buscar la separación en la fuente. Hay que decir verdades, nos ha faltado intensificar esta labor. Lo hemos venido haciendo de una u otra forma con los operadores actuales, pero creemos que una de las grandes obligaciones en la próxima licitación es avanzar en este propósito, en que cada uno de los ciudadanos, cada uno de los usuarios, cada una de las casas de habitación avance en buscar la separación de los residuos, aquellos residuos que pueden ser potencialmente aprovechables y aquellos residuos que definitivamente tienen que llegar a disposición final. Generando esto, pues obviamente se nos abren las 2 cadenas, la de procesamiento, obviamente trabajando con los recicladores, que lo vamos a ver ahorita en el quinto proyecto que vamos a presentar, donde evidencia claramente la inclusión social de los recicladores, generando un propósito, ese propósito, en que lleguemos a procesar, a comercializar y a elaborar nuevos productos. La idea de que nosotros llamemos a los recicladores es un propósito, y ese propósito es que se conviertan en empresarios. Y en esta nueva licitación estamos dando el primer paso, en convertir a los recicladores que anteriormente tenían una labor informal, en formalizarlo, dignificando y buscarles que empiecen a ser empresarios de estos materiales. Obviamente está el propósito es lo que todos conocemos en un proyecto de reciclaje, el buscar el aprovechamiento de ese material que es potencialmente aprovechable. ¿A través de quién? De los recicladores de oficio. Esta tarea la hemos venido haciendo en estos 4 años, viene desde atrás de la administración anterior, generando acciones afirmativas, generando propósitos que de una u otra forma conduzcan a eso, a encontrar que el aprovechamiento es una realidad a través de estos actores que son los recicladores y hacerle entender a la ciudadanía que todos de una u otra forma no generamos basura, generamos residuos, que es materia prima que puede entrar en procesos productivos. Los 4 propósitos que tenía el programa distrital de reciclaje era la educación ciudadana para la separación en la fuente, la ruta de recolección selectiva, que la hacían los operadores, tenían un área que alcanzamos a llegar a la tercera parte de la ciudad, al 33%, generando una ruta que el ciudadano entregaba ese material potencialmente aprovechable y se llevaba al centro de la alquería. En este centro de la alquería hoy tenemos 3 asociaciones de recicladores que operan
el centro de reciclaje de la alquería y se encargan de separar, embalar y comercializar esos productos. Esos productos comercializados son recursos que es para los mismos recicladores. Es un proyecto piloto que de una u otra forma genera dos elementos fundamentales: la enseñanza, el aprendizaje y a la vez recursos que les permite de una u otra forma empezar a generar elementos sustanciales a nivel económico. Y el cuarto punto era la inclusión social de la población recicladora. Allí hoy en el centro de reciclaje de la alquería tenemos alrededor de 50 recicladores de oficio que de una u otra forma han venido generando esta alternativa. Trimestralmente, bimensualmente, se generan reemplazos y salen unos y entran otros, buscando la mayor cobertura de esta población, que de una u otra forma es, digamos, la población que en esencia debe generar esta posibilidad. Esta es digamos, la ruta de recolección selectiva. A través de estos vehículos se recogían, obviamente existía una música que indicaba a la ciudadanía que venía el carro de reciclaje, ellos depositaban en estos vehículos ese material y se llevaba al centro de reciclaje de la alquería. ¿Sí? Aquí vemos cómo se deposita el material, cómo se separa a través de los recicladores, cómo se embala y a partir de allí se genera la cadena de comercialización. Nuevamente reitero que los productos, digamos, los resultados económicos de esta comercialización es para esta misma población, la población recicladora. Hemos entregado, digamos, las instalaciones a manera gratuita y generando, digamos, unas compensaciones que de una u otra forma es servir como espejo, como reflejo de lo que podría ser un gran proyecto de aprovechamiento en la ciudad. El tercer proyecto es uno de los proyectos que a juicio nuestros debe ser insignia, no solamente de Colombia, sino de algunos países de Latinoamérica. Lo decía anteriormente que si a mediados de la década del 2000 observábamos que la mayor cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario de Doña Juana eran residuos orgánicos. Y la administración de ese momento decidió tomar una posición, es buscar el aprovechamiento de esos residuos. Las formas de aprovechamiento son diversas, pero se tomó la decisión de tener el proyecto de MDL, o sea, Mecanismos de Desarrollo Limpio a través de biogás en Doña Juana. Si uno evidencia esto, resulta que es nada menos que el cuarto proyecto de importancia en el mundo, ¿sí? En reducción de toneladas de gas carbónico a la atmósfera, 826.384. El de mayor es de 1.2 millones de toneladas, que está hecho en Corea. Primero Corea, segundo Brasil, tercero China y cuarto Colombia. Esto demuestra claramente un propósito, el propósito de empezar a aprovechar. Se logró a través de poder presentar a Naciones Unidas y ser avalado, estar establecido y hoy ser una realidad. Es el proyecto 2554 de Naciones Unidas que hoy es una realidad. ¿Y qué nos arroja esa realidad? Tener tres elementos fundamentales. El primero, una captación de ese material a través de las tres zonas que hoy tenemos. La anterior, digamos, las dos últimas que estuvieron en operación en la concesión pasada, la nueva que está actualmente en concesionada, generando una captación de estos elementos. Uno se capta para llevar a los diferentes tratamientos y otros en unas chimeneas que generan de una u otra forma la quema de este material. El tratamiento está basado en dos: la depuración de ese uso para que podamos usar el gas, y se utiliza a través de dos elementos: uno, la generación de energía, y otro, la aplicación industrial. Lo que buscamos y hemos buscado tratar de lograr con ello es que alrededor del relleno sanitario existen industrias ladrilleras, entonces que los fogones de estas industrias ladrilleras puedan ser manejados a través del gas que se genera en el relleno sanitario. Y el otro es la destrucción térmica a través de antorchas que normalmente se evidencian en la ciudad. Este es a grandes rasgos lo que es el procedimiento de ese proyecto de biogás. Pero miren los resultados en términos económicos, que son los que de una u otra forma nos permiten a nosotros evidenciar la realidad. El primero es la cantidad de certificados de reducción de emisiones proyectadas. Estamos proyectando una reducción digamos, una cantidad de certificados de reducción equivalentes a 14.775.987 certificados. Eso, en términos prácticos, es una gran cantidad de recursos económicos, basados en dos componentes. Uno, la energía que se genera. Se aspiran a generar 4.642 kilovatios hora en el proyecto y generar recursos, que ya los vamos a ver, que son cuantiosos, distribuidos
un 26% para la ciudad y un 74% para quien implementó el proyecto. Estos recursos, ya los vamos a indicar, están basados con un único propósito o se fundamentaron para un único propósito. Era tratar de generar unas mejores condiciones de vida a la población del primer anillo que tiene el relleno sanitario. El proyecto tiene 20 años más. La intención es que los primeros 5 años sean estos recursos generados para el primer anillo, o sea, la población que directamente ha sido afectada. Los segundos 5 años, ampliar el anillo, los terceros y prácticamente en los cuartos, o sea, los 20 años, es que toda la ciudadanía puedan tener un beneficio de este gran proyecto de residuos de biogás que tiene la ciudad. Para poder hacer esta inversión en el primer anillo, arrancamos un propósito que nos acompañó a Naciones Unidas. Fue construir un plan de gestión social basado en una metodología que es la de seguridad humana. Esa seguridad humana tiene 7 componentes fundamentales. Un componente económico es buscar ingresos y empleo, un componente alimentario que es buscar la disponibilidad de nutrientes en la población, un componente sanitario es mejorar las condiciones de servicio y agua potable, un componente personal que es buscar disminuir los índices de violencia que en muchos de los casos por allí se presentan, un componente comunitario que es buscar, digamos, que todos seamos incluyentes, todos podamos incluirnos, un proyecto, un componente político que busca derechos humanos y democracia y un componente ambiental mejorando las condiciones de vida. Estos 7 componentes nos permitieron visualizar un territorio y unas personas. Con base en eso, obviamente construimos el proyecto de gestión social, que tiene unas inversiones que están basadas en medios de vida sostenible, con una inversión cercana a los 4.5 millones de dólares, con una inversión en el componente ecosistémico para buscar la protección de los ecosistemas que alrededor de ese lugar se encuentran, con una inversión cercana a los 3.5 millones de dólares. Un componente en tejido social y articulación de todos los actores con una inversión cercana a los 2.7 millones de dólares y un componente en el tema de comunicación y desarrollo de esas comunidades con 334.500 dólares. Y por último, un componente de corresponsabilidad ciudadana con una inversión cercana a los 3.100 millones de dólares. Esto nos demuestra claramente que el plan de gestión social para los próximos 5 años tiene una inversión cercana a los 14 millones de dólares en la población cercana al relleno. Esto ha generado, en términos prácticos, una realidad. Hace un par de años, el relleno sanitario de Doña Juana era uno de los equipamientos que no era querido. Nadie lo quería. Hoy, a través del plan de gestión social, la inclusión de ese territorio con las comunidades y la inversión de este proyecto, hoy hemos encontrado que el relleno sanitario es un equipamiento que es querido por las comunidades. Pero esto asociado a uno de los elementos fundamentales que hemos dado, es el cambio tecnológico que se ha dado en la licitación que fue realizada el año pasado, que es el siguiente proyecto que quería mostrarles. Esta es una visual de nuestro relleno sanitario hoy, muy distinto al que teníamos hace algunos años. Hemos avanzado en componentes de una u otra forma que han sido un cambio sustancial, cualitativo, un cambio cualitativo en todo lo que es el proceso que se adjudicó. Nos generó una inclusión de actividades de aprovechamiento. Hoy se vienen trabajando en distintos proyectos que estamos estudiando para viabilizarlos, en proyectos de aprovechamiento de escombros, en proyectos de aprovechamiento de orgánicos, en proyectos de incineración de esos residuos para generación de biodiesel, etcétera. Nos llegó un portafolio presentado por el consorcio y sus socios, los recicladores y las comunidades aledañas al relleno, donde se presentan 8 proyectos. Esos 8 proyectos en este momento están siendo evaluados por la interventoría y por la unidad para viabilizar uno de esos proyectos y buscar con eso que el tema de aprovechamiento también en el relleno sea una realidad.
Se ha generado modernización del relleno sanitario de Doña Juana. Hoy tenemos no solamente los elementos tecnológicos de última generación, sino elementos que de una u otra forma mejoran las condiciones, digamos, sanitarias del relleno. Hemos venido generando narices electrónicas que de una u otra forma nos identifican la cantidad de olores ofensivos que se generan allí y buscar formas de mitigarlo. Hemos optimizado en el frente de trabajo la operación. Cada día es menor la cantidad de horas que están dispuestas los residuos. En términos generales, en la mañana se disponen, en la tarde ya están cubiertos, generando con ellos el mayor tiempo de la disposición de los residuos en el frente de operación. Buscando con todo ello, pues un cambio real. Pero quizá uno de los elementos fundamentales que nos permitió a nosotros hacer un cambio cualitativo era variar dos operaciones que estaban separadas con dos operadores distintos. El uno era el manejo de disposición final y el otro el de tratamiento de lixiviados. Los integramos hoy, todos estos tres procesos, disposición final, tratamiento de lixiviados y aprovechamiento, lo hace un mismo operador con dos socios, las comunidades y los recicladores. Se nos fue. Bueno, mostremos los avances tecnológicos que de una u otra forma se vienen construyendo para que el próximo año, en la próxima administración, veamos un proceso, una operación distinta en el relleno sanitario. Lo primero es que nos va en tiempo real a tener elementos fundamentales de las características que tiene el relleno sanitario a lo largo de la operación. Hay puntos que nos van a identificar en tiempo real, transmitiéndonos a digamos, nos enviarán los datos en tiempo real, serán procesados y nos llegarán a un frente que se llama un centro de operación, donde la unidad en tiempo real podrá supervisar la operación del relleno sanitario, generando con ello, pues obviamente, análisis y estadísticas y tomando en tiempo real decisiones. Esto nos convierte a la ciudad de Bogotá en uno de los rellenos sanitarios de última generación, en buscar que en tiempo real podamos mitigar, disminuir de alguna forma los riesgos que la disposición final puede tener en una ciudad como Bogotá. El segundo elemento es lo de el tratamiento de lixiviados. Obviamente tenemos unos pondajes, ¿sí?, que son unas piscinas donde nos permite homogenizar, regular, almacenar y hacer un pretratamiento de esos lixiviados para que posteriormente puedan llegar a la planta de tratamiento de lixiviados. En esta planta de tratamiento de lixiviados tenemos los dos, las dos operaciones, la una, la fisicoquímica y la otra, la biológica, generando con ello que pues obviamente los vertimientos que se generen del relleno sanitario pues obviamente cumplan las normas exigibles por la autoridad vital competente con el único propósito, tratar de que definitivamente ese relleno sanitario sea un relleno sostenible, sea un relleno que de una u otra forma nos sintamos orgullosos y que pueda ser modelo para Latinoamérica y el mundo entero. El quinto proyecto que quería mostrarles es la licitación de aseo, que ha generado controversias, ha generado comentarios, ha generado infinidad de discusiones, que eso es sano. En términos prácticos, para una ciudad como Bogotá es muy sano que eso se dé, porque de una u otra forma, en una ciudad como la nuestra, las divergencias en opiniones pues nos permite en algunos de los casos recapacitar y en otros en corregir errores que de una u otra forma se generen. Esta licitación ha sido ese propósito, buscar de que en todo momento la ciudad, los ciudadanos, los distintos actores estemos de acuerdo. Porque en términos reales ese es el deseo, de que de una u otra forma esto no sea una operación más, sino un compromiso de cada uno de los ciudadanos que hoy, en términos prácticos, tiene la ciudad y que de una u otra forma contribuyan a mejorar las condiciones. Esta licitación tiene varios componentes: la recolección, el barrido, la limpieza en vía de áreas públicas, el corte de césped, poda de árboles en áreas públicas. Nosotros hicimos inicialmente un diagnóstico técnico de la operación que hoy se presenta y encontramos unas debilidades en la operación. Esas debilidades evidenciaban en el tema de recolección y transporte incumplimientos en horarios. Este incumplimiento se reflejaba en que, en términos prácticos, las personas
presentaban sus residuos y como se demoraba en la recolección, en términos reales, los animales y aquellas otras personas que de una u otra forma habitan en la calle, pues obviamente hicieran reguero y generaban una situación de desagrado de la ciudad, o sea, disminuyendo esas áreas limpias que todos buscamos. El estado de los vehículos en términos generales al final de la concesión, pues obviamente trae unas consecuencias. Los regueros que generalmente se generaban en la operación, en el barrido y limpieza, la deficiencia de la calidad, una baja frecuencia de limpieza en puntos sanitarios, generando con esto, sobre todo en áreas como el centro de la ciudad, el centro histórico, pues obviamente es lugares que en muchos de los casos se convertían en lugares desagradables por sus olores que definitivamente allí se intensificaban. Sin claridad en las competencias de desempapele de cada uno de los sitios donde hoy operan los distintos concesionarios. En el tema de escombros, obviamente hay una dificultad en la recolección y esto se acrecentó en el sentido de que los ciudadanos, de una u otra forma, generábamos el salir de esos residuos y se depositaban en sitios que hoy obviamente nos han generado problemas. Han ido a parar en sitios de la estructura ecológica principal, como son ríos, humedales, cerros, parques, avenidas. Y esto pues obviamente ha generado un deterioro no solamente de la infraestructura de servicios como son la red de alcantarillados, sino vías públicas y en muchos de los casos, digamos, problemas más graves. Es el deterioro de la flora y fauna de algunos ecosistemas que definitivamente, recordemos que hay muchos sitios en nuestra ciudad que tienen especies endémicas, o sea, son únicas y nos han generado problemas graves. En el corte de césped igualmente las frecuencias no son las más adecuadas, hay competencias confrontadas con otras entidades, generando con ello una baja calidad del servicio y unos riesgos que de una u otra forma pueden encontrar accidentes. Para nosotros es frecuente, ojalá para los países que nos visitan no sea tan frecuente encontrar sitios, alcantarillas abiertas, cubiertas por pasto y allí se nos han caído niños. Entonces, este tipo de accidentes tenemos que evitarlos y una forma es obviamente haciendo que el corte de césped se haga permanente y podamos tener una visual mucho más real de los puntos que la ciudad requiere para mejorar su servicio. La poda de árboles, existen competencias encontradas entre el operador de alumbrado, Codensa, y los concesionarios, y esto nos ha generado que en términos prácticos hoy veamos un deterioro de nuestro sistema arbóreo, porque en términos reales no se han trabajado protocolos de poda de árboles adecuados a las especies forestales que hoy tenemos en nuestra ciudad. Sencillamente hacemos podas sin ningún manejo forestal y eso ha generado que en muchos de los casos se nos pierdan especies que definitivamente son importantes para el entorno y la belleza urbana de la ciudad. Nuevos puntos incluidos. Vamos a mejorar en el tema de corte de césped y el de poda de árboles, en la remuneración de aprovechamiento de la tarifa. Esto es algo bien importante y sobre todo dárselo a conocer a ustedes. Nuestros amigos los recicladores nos han hecho permanentemente una solicitud que les reconozcamos el trabajo que ellos tienen. Es claro que se les debe reconocer, pero reconocer ese trabajo tiene que estar basado en normas, en las normas que nos rigen a las democracias y más a las instituciones públicas. La norma establece dos elementos fundamentales de estímulo para el tema de residuos. Un primer estímulo que está basado en el generador, o sea, aquella casa, aquel usuario, aquella familia que reduce el volumen de residuos. Entonces, esa reducción de residuos tiene que ser reconocida a ellos. ¿Y por qué es reconocida? Porque está haciendo un esfuerzo que de una u otra forma le está permitiendo cambiar ese comportamiento cultural y eso se va a ver reflejado en la tarifa que normalmente se paga. Y el segundo es que cuando no se hace ese estímulo, se le cobra lo que corresponde, pues el otro estímulo está en la disposición final. Entonces, las tarifas pagan una disposición final, pero esa tarifa, si ese residuo es aprovechado, ¿por qué? Porque el reciclador lo recoge, lo lleva, lo coloca en una bodega, pues ese recurso debe ser reconocido al reciclador de oficio. Y eso es lo que nosotros hemos emprendido en esta licitación, buscar que ese incentivo se pague al reciclador. Para el primer año de esta concesión vamos a arrancar con 1.200 toneladas, que equivale a una cifra superior a los 3.500 millones de pesos que van a ir a un fondo para el
para los recicladores, un fondo de ellos, que tienen dos propósitos fundamentales. El primero, mejorar las condiciones de vida, el bienestar de los recicladores, y el segundo, mejorar la operación. Entonces, esto es uno de los grandes, digamos, avances en el sentido de una nueva operación, en el cual unos recursos que son pagados por tarifas van a llegar a los recicladores de oficio. La prestación integral de servicio, el concepto de área limpia, ese concepto de una u otra forma nos va a generar a nosotros que los bogotanos nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad. Eso lo vamos a ver ahorita, es buscar que como mínimo 12 horas después de prestado el servicio se garantice la limpieza de la ciudad. Esto nos va a generar que cambie no solamente el comportamiento de nosotros como ciudadanos, sino de los operadores, en dinamizar un proceso con el único propósito, mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. Existen componentes de limpieza como lavado de puentes, que hoy se van a intensificar, lavado de puntos sanitarios y limpieza de puntos críticos. Estos dos elementos, obviamente asociados al concepto de área limpia, nos van a dar a todos los bogotanos una mejor ciudad desde el punto de vista de manejo de residuos sólidos. Aquí está el concepto de área limpia, es buscar una operación de calidad y sostenible en un tiempo permanente que consiste en un mínimo de 12 horas continuas a partir de la prestación del servicio. O sea, si en una localidad, en una calle, en un barrio, se limpia en la mañana, a las 8 de la mañana, el operador tiene que garantizar que como un mínimo hasta las 8 de la noche, el área permanezca limpia. Y eso nos va a garantizar que de una u otra forma los ciudadanos, los bogotanos, veamos una ciudad más limpia. Eso va a contribuir a que nosotros entendamos, comprendamos y aprendamos que la ciudad limpia es la ciudad que nosotros queremos, coayudándole al operador en ese deseo, en mantener un servicio de calidad con un concepto de área limpia. Bajo esta norma es la que pudimos en términos prácticos poder pagar el incentivo de aprovechamiento. Es el artículo 17 de la resolución 351 del 2005, donde se habla que el incentivo de las actividades de aprovechamiento se consideran como la tarifa que nos permite evidenciar lo que pagamos en disposición final. Hoy en Bogotá se paga alrededor de 12.000 pesos por tonelada dispuesta. De una u otra forma se ha buscado en primera instancia que el 50% se vaya para los recicladores y el otro 50% se vaya para los usuarios. Estamos buscando la forma, en términos reales, de avanzar en una regulación que nos permita que en toda la cadena productiva el aprovechamiento sea estimulado, o sea, desde la recolección, transporte y disposición. Ese es un propósito que estamos buscando nosotros como distrito en cooperación con las autoridades regionales y nacionales. ¿Qué es lo que en la nueva licitación se plantea como inclusión de recicladores? El primer elemento que nosotros hicimos fue tratar de construir una mesa solicitada por los recicladores. O sea, ellos, hay que reconocer, ellos hicieron una movilización en el mes de octubre del año pasado. Esa movilización buscaba un propósito, era sentarse a concertar con la administración, digamos, la forma de incluir en la próxima licitación de aseo. Para ello empezamos a mirar que esos recicladores de oficio estuvieran representados. Bien o mal, se logró que 12 representaciones estuvieran allí sentadas a lo largo de 7, 8 meses. Permanentemente trabajando, fueron cientos de horas de trabajo, tratando de buscar que la inclusión social de los recicladores de oficio fuera una realidad. Esa inclusión social, de una u otra forma, estaba basada en autos que la Corte Constitucional, en cumplimiento de una tutela, planteaba. 3 elementos fundamentales que prácticamente ese fallo de la Corte nos exigía como una orden, o sea, nos exigía que lo cumpliéramos. El primer elemento era hacer que los recicladores de oficio se convirtieran en socios de las empresas que iban a operar. ¿A través de quién? De organizaciones de recicladores de segundo nivel. ¿Sí? Ha sido muy discutida esto y sea la ocasión para muchos de ustedes darles claridad sobre el tema de las organizaciones de segundo nivel. A lo largo de esos 8 meses, uno encontraba en un censo que realizó la Universidad Javeriana que más del 70% de los recicladores de oficio de Bogotá no estaban agremiados. Y la gran pregunta que se hacían quienes realizaron la encuesta es, ¿por qué no se quieren agremiar? Muchos de ellos la respuesta no la daban
porque habían organizaciones que cobraban una cuota de afiliación, otras solicitaban que los productos de su trabajo se pudieran entregárselo a ellos para comercializarlo. Y muchos de ellos decían, nosotros no queremos entregar nuestro trabajo. Es producto del esfuerzo que nosotros diariamente hacemos y por eso no nos queremos afiliar. ¿Qué hizo la administración? Buscar que democráticamente ellos se asociaran. Nos han criticado porque de una u otra forma hay algunas organizaciones de segundo nivel, y quiero dar claridad, que tenían algunos días de generadas o de construidas o de creadas unos días antes de que se cerrara la licitación. Claro, pero ¿sabe qué es lo curioso? Es que si ustedes examinan esas organizaciones de segundo nivel, tienen organizaciones de primer nivel, que muchas de ellas tienen más de 10 años de estar creadas. Y muchos de los recicladores que nos reportaron en el registro, las empresas, las organizaciones de segundo nivel que están hoy incluidas dentro de la licitación, tienen reciclador con más de 25 años de estar en la vida de recicladores de oficio. Esto garantiza de una u otra forma que en el tema de las acciones de empresa que quería la Corte Constitucional evidenciar, se logró hacer esa inclusión, hacer que definitivamente por lo menos la gran mayoría de recicladores entraran en ese proceso. El siguiente paso es buscar que los que no están agremiados se agremien y puedan recibir la participación accionaria. Esta participación cerrada, las ofertas, es bien importante evidenciarla. La hicimos el día que se cerró la licitación, abrimos los sobres y se estableció una propuesta accionaria que iba desde el 71% hasta el 9%, generando una media del 40% en las distintas ofertas. Esto quiere decir que las utilidades que generan la operación de aseo en la ciudad se les va a entregar el 40% a las asociaciones de segundo nivel para que ellos puedan redistribuirlas entre sus asociados a nivel de empresa, evidenciar esa realidad. Y aquí voy a colocar una anécdota de alguien que se acercó a mi oficina y me decía, Huber, ¿cómo garantiza uno que una empresa que ofrece el 71% me dé esa respuesta? Le dije, la única forma es teniendo un sistema de fiscalización real y efectivo, es verificando las inversiones que de una u otra forma se hacen al respecto. Como me queda muy poco tiempo, voy a tratar de avanzar, ¿sí? Sino que este tema es muy importante. La segunda elemento es constituir algo que ellos, los recicladores de oficio, nos decían a nosotros queremos. No queremos que exista ruta de recolección selectiva, o sea, ruta con los operadores. Queremos una ruta de reciclaje operada por los recicladores de oficio. Se incluye en la licitación, ¿sí? Se crea a través de ese estímulo el fondo para el reciclaje, que son el volumen de residuos que van a ir aprovechando, que a través del estímulo económico se entrega allí, se va a quedar ese fondo y ese fondo tiene dos propósitos. Ya lo dije, el primero, el mejorar las condiciones de vida de los recicladores y la segunda, mejorar la operación. El tercer elemento está dado en la entrega de equipos, uniformes, vehículos. Estaba inicialmente en la licitación, lo quisimos amarrar a un plan de trabajo para que evidenciáramos esa sociedad que debe existir entre el operador y los recicladores. Hoy, revisados los planes de trabajo, todos ofertan para la totalidad de los recicladores en cada uno de sus haces los equipos, los uniformes y los vehículos necesarios para la operación, porque queremos a partir del primer día de oficializar la concesión que empecemos a trabajar con los recicladores. Y se ofertó alrededor del 70% de empleos para los recicladores que quieran salir de ser recicladores y entrar en la operación, entrando a conformar parte de la empresa que va a prestar los servicios. Esto nos da una idea real de cómo generamos la inclusión de los recicladores en la licitación. Obviamente en el contrato genera la obligación. El sexto es el compromiso que nosotros hoy estamos adquiriendo con nuestros países vecinos, con nuestros amigos, con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Ser la Secretaría Técnica para la subregión del norte de Sudamérica. El deseo y el propósito era el de mostrar los avances y un ejército que está dispuesto a contribuir, a colaborar, a apoyar técnicamente, mano de obra, colombianos pensantes que de una u otra forma
pueden contribuir al propósito que ustedes como países hermanos y vecinos requieren en el desarrollo que hoy tenemos. Por eso nosotros nos comprometemos como entidad, como Secretaría Técnica, a trabajar en los 5 elementos fundamentales, hacer un intercambio del conocimiento. Lo hemos empezado a ofrecer en esta presentación, estamos dispuestas a entregarle toda la documentación que ustedes requieran para empezar a generar una base de datos que nos permita interactuar. Lo decía anoche en la comida de bienvenida a nuestros conferencistas, la visión distinta hace la convergencia y hace la totalidad, hace que veamos de una manera distinta un problema, y esa forma de ver distinta hace que definitivamente podamos dar un cambio cualitativo a una visión, a esa visión de llegar a una basura cero. Generar asesoría y formación a nivel técnico en términos prácticos. Incorporar a más autoridades locales a este proyecto de IPLA. Hacer un acompañamiento técnico, ¿sí?, en todo momento, y difundir el conocimiento que tanto los países que hacemos parte de la subregión como Colombia podamos ofertar a otras subregiones del mundo entero. El compromiso de Bogotá era ese, el de hacer una Bogotá positiva, una Bogotá que de una u otra forma nos sintiéramos orgullosos. Hoy, 5 meses antes de acabar una administración, es una forma de decirles a ustedes, ciudadanos de Bogotá, hemos cumplido. Hemos generado un relleno sanitario digno para una ciudad como Bogotá. Estamos a puertas de tener la mejor licitación de recolección, barrido y limpieza de cualquier ciudad de Latinoamérica. Pero lo más importante, dignificar, formalizar y volver empresarios a esas personas que de una u otra forma han dado su vida para encontrar una realidad, el buscar que eso que hoy estamos hablando, avanzar hacia una basura cero, ellos desde hace muchos años, pero muchos años, lo sienten y lo viven. Es incorporar e incluir a los recicladores de oficio. De verdad, todo el grupo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, nuestro alcalde hoy suspendido, nuestra alcaldesa designada, y todos nosotros queremos entregarles a ustedes esta realidad, una Bogotá positiva desde el punto de vista de manejo de residuos sólidos. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Para nuestra siguiente conferencia teníamos invitado al doctor Joseph Arnold Miller de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Perú. Lastimosamente no nos podrá acompañar en el día de hoy. El doctor Miller tiene que atender algunos inconvenientes que se presentan en su ciudad, en Lima. Les ofrece 1000 disculpas. Y hoy, en cambio de esa conferencia, nos acompaña el doctor César Villamil del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El doctor Villamil es ingeniero civil, magíster en administración, máster en consultoría y verificación medioambiental, especialista, asesor, coordinador y diseñador de sistemas y proyectos técnicos y ambientales de servicios públicos domiciliarios, acueducto, alcantarillado y aseo en Colombia desde el año 1996. Asesor y coordinador de proyectos de agua potable y saneamiento en los componentes técnico, ambiental y financiero de entidades oficiales como MABDT, la UAES, el IDU, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y las corporaciones autónomas regionales como la CAR de Cundinamarca en residuos sólidos y sistemas de monitoreo de calidad de agua de corrientes hídricas. Asesor y coordinador técnico del macroproyecto de la cuenca del río Tunjuelo de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá de 2005 a 2007, asesor, consultor e ingeniero de diseños de firmas de consultoría en Colombia como Hidroestudios, Ingetec. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Aseguramiento de la Presentación de Servicios de Aseo del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Demos la bienvenida al doctor Villamil.
Buenos días todavía, muchas gracias por la invitación. La ministra Beatriz Uribe Botero les envía un cordial saludo, lo mismo a la doctora Claudia Mora, mi viceministra. Había llegado un poco retrasado precisamente porque parte de las tareas que viene cumpliendo el ministerio en torno al tema de residuos sólidos es precisamente ese de garantizar un cierre económico, un cierre financiero, una sostenibilidad de los proyectos que en Colombia se vienen generando desde cualquier perspectiva. Perspectiva me refiero a, digamos, sistemas diferentes de financiación, como por ejemplo banca multilateral. El mismo ministerio promueve a través del Sistema Nacional Ambiental el desarrollo de proyectos de ingeniería para manejo de residuos sólidos desde las corporaciones autónomas regionales, Fondo de Compensación Ambiental, es decir,